Everyone knows that unexplainable it factor, that smile that lights up a room, that wow. Well, it doesn't happen by itself. There's chemistry behind the charisma. Colgate Optic White Pro Series toothpaste removes 15 years of deep-set stains when you brush twice daily for 2 weeks. How? The clinically proven formula is powered by Colgate's hydrogen peroxide complex. It works at the molecular level to gently dissolve stains deep within the enamel where your brush can't reach. It's proof that daily routine can be remarkable. That's the science of wow. Colgate Optic White. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Hay algo que muchas veces olvidamos, y es que nuestra vida está en manos de Dios. Nos afanamos pensando en lo que pasará mañana, en lo que aún no ha sucedido, y cargamos con preocupaciones que todavía no existen. Pero Dios nos recuerda una y otra vez que Él tiene el control de todo, y que no importa lo incierto que parezca el futuro, Él ya está allí, preparando el camino. Hoy quiero que apartes por un momento tus miedos, tus ansiedades y tus pensamientos de incertidumbre, y abras tu corazón para recibir un mensaje que puede cambiar la manera en la que enfrentas cada día. Tal vez estás escuchando esto porque el peso de lo que viene mañana te está robando la paz hoy. Sientes que las situaciones que enfrentas son más grandes que tus fuerzas y que no sabes qué hacer ni cómo resolverlo. Pero quiero decirte algo, no estás solo. El Dios que creó el cielo y la tierra también cuida cada detalle de tu vida. Él no está ajeno a lo que sientes, ni indiferente a lo que te preocupa. Este momento que estás viviendo aquí y ahora puede ser el inicio de un cambio en tu manera de ver la vida. Te propongo que dejes en los comentarios la frase «Dios tiene el control». Es corta, poderosa y será un recordatorio constante de que no estamos a merced del azar, sino guiados por sus manos. Primera parte. Entendiendo lo que significa no afanarse por el mañana. Quiero que por un momento te detengas y pienses en todas las veces que te has quedado despierto hasta tarde, mirando al techo o revisando una y otra vez en tu mente todas las cosas que tienes que hacer mañana. Tal vez has sentido ese nudo en el estómago que parece apretar cada vez que piensas en lo que está por venir. Te preguntas, ¿y si no sale bien? ¿Y si me falta algo? ¿Y si lo que temía se cumple? Ese diálogo interno que parece no detenerse es una de las señales más claras de que estamos dejando que el afán controle nuestro corazón. Y no es algo que solo te pasa a ti. La ansiedad por el mañana es una batalla que millones de personas enfrentan cada día, incluso aquellos que aman y confían en Dios. Pero aquí está la verdad que a veces olvidamos. El afán es como una sombra que se adelanta al día y nos roba la luz de hoy. Nos hace vivir en un tiempo que todavía no ha llegado y nos impide disfrutar lo que Dios ya nos está dando en este momento. Jesús mismo nos habló de esto en Mateo capítulo 6, versículo 34, cuando dijo que no nos angustiemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Y es que el Señor sabe que cuando adelantamos las preocupaciones, el corazón se desgasta antes de tiempo. Piensa en esto. ¿Cuántas de las cosas que temiste hace un año realmente sucedieron? Seguramente hubo algunas que sí, pero si eres honesto, muchas de esas batallas que peleaste en tu mente nunca se presentaron en la realidad. Y sin embargo, el desgaste emocional fue real. Así es como el afán funciona. Se alimenta de posibilidades y no de realidades, y al hacerlo, nos quita energía que podríamos estar usando para vivir, agradecer y construir. No se trata de ignorar las responsabilidades o de vivir sin planear, porque Dios nos llama a ser sabios y a administrar bien lo que nos da. Pero hay una gran diferencia entre planificar y afanarse. Planificar es poner tus pasos en orden confiando en que Dios dirigirá tu camino. Afanarse
es poner todo el peso sobre tus hombros como si tu vida dependiera únicamente de lo que tú hagas o de lo que tú puedas prever. Dios nos recuerda que no tenemos el control de todo y que eso no es algo malo, sino un alivio. Porque si nuestra vida dependiera solo de nuestra fuerza, caeríamos al primer golpe fuerte. Pero cuando entendemos que es Él quien abre y cierra las puertas, que es Él quien provee y cuida, entonces el corazón empieza a descansar. Mira la naturaleza. Jesús también dijo en Mateo capítulo 6, versículo 26, que observemos las aves del cielo. No siembran, no cosechan, ni almacenan en graneros, y aún así el Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú mucho más que ellas? Si Dios cuida con tanto detalle de criaturas tan pequeñas, ¿cómo no cuidará de ti, que eres su hijo o su hija amada? Pero el problema es que muchas veces nuestro corazón quiere pruebas inmediatas. Queremos ver ya la solución, ya la respuesta, ya el camino despejado. Y cuando eso no sucede, la ansiedad empieza a crecer. Lo que Dios quiere que recordemos es que la fe no consiste en tener todo claro, sino en confiar aunque el panorama esté nublado. Te lo voy a decir así. El afán es como una mochila que llenas de piedras antes de un viaje. Cada piedra es una preocupación por el mañana, y cuanto más te afanas, más peso cargas. Llega un punto en que el viaje se vuelve insoportable, no porque el camino sea imposible, sino porque tú mismo te pusiste un peso que no era necesario. Y lo que Dios quiere es que le entregues esas piedras, una por una, para que camines ligero. La primera clave para no afanarte por el mañana es recordar quién es Dios y quién eres tú. Él es el Todopoderoso, el que tiene el control absoluto de todo. Tú eres su hijo o hija, llamado a confiar y obedecer, no a cargar con el peso de resolver todo. Cada vez que sientas que la preocupación te ahoga, detente y pregúntate, ¿quién lleva el control? Si la respuesta es Dios, entonces puedes respirar hondo y decir, Señor, yo confío en ti. En esta primera parte quiero que te quedes con algo muy claro. El afán es un ladrón silencioso que roba tu paz antes de que el problema exista. Y la manera de vencerlo comienza con una decisión diaria, confiar más en Dios que en tus miedos. Segunda parte, ¿cómo confiar en Dios en medio de la incertidumbre? Hablar de confiar en Dios suena hermoso y fácil cuando las cosas marchan bien. Es sencillo decirlo cuando tienes trabajo estable, salud, un hogar seguro y las puertas parecen abrirse con facilidad. Pero la verdadera prueba de la confianza llega en los momentos de incertidumbre. Es allí, cuando no ves la salida, cuando las cuentas no cuadran, cuando la salud se debilita, cuando las relaciones se rompen, que la fe se pone a prueba. Y es precisamente en esos momentos donde Dios quiere mostrarte que no necesitas verlo todo claro para caminar. Confiar en Dios en medio de la incertidumbre no significa ignorar la realidad ni vivir en una burbuja. Significa reconocer que aunque las circunstancias cambien, el carácter de Dios no cambia. Él sigue siendo fiel, sigue siendo proveedor, sigue siendo sanador, sigue siendo tu refugio. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que alimentó a Elías en medio de la sequía, que sostuvo a Daniel en el foso de los leones, es el mismo que está contigo ahora. Pero aquí es donde muchas personas se detienen. Quieren confiar, pero la incertidumbre les paraliza. Y es que la incertidumbre tiene una voz muy fuerte. Te susurra al oído todo lo que podría salir mal. Te recuerda tus errores pasados y te hace creer que se repetirán. Te pinta el futuro con colores oscuros para que sientas que no vale la pena seguir intentando. Frente a esto, quiero que recuerdes algo muy importante. La incertidumbre es un escenario perfecto para que Dios se glorifique. Porque cuando todo está claro y bajo control humano, no necesitamos fe. Pero cuando todo parece un mar agitado y no sabes por dónde caminar, ahí es cuando tu mirada tiene que ir más arriba. Jesús le dijo a Pedro que caminara sobre el agua. Pedro salió de la barca y empezó a hacerlo.
pero cuando vio el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. El problema no fue la tormenta, sino el cambio de enfoque. Mientras Pedro mantuvo la mirada en Jesús, pudo caminar sobre lo imposible, pero en el momento en que fijó sus ojos en lo que lo amenazaba, el miedo lo venció. Así es con nosotros. Lo que miras alimenta lo que sientes. Si miras las olas, sentirás temor. Si miras a Cristo, sentirás paz. Aquí es donde entra una práctica poderosa que quiero que guardes. Cada vez que sientas ansiedad por el mañana, haz una pausa y haz memoria. Recuerda las veces en que Dios ya te ha sostenido antes. Escribe en un cuaderno o en tu corazón esos momentos en los que Él respondió, proveyó, sanó, abrió una puerta que parecía cerrada. Esto no es un ejercicio emocional vacío, es una estrategia bíblica. El salmista decía, bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Cuando recuerdas lo que Dios ya ha hecho, tu corazón se fortalece para confiar en lo que hará. Otro paso importante para confiar en medio de la incertidumbre es entregarle a Dios lo que no puedes controlar. Esto parece obvio, pero es más difícil de lo que parece. A veces decimos que confiamos, pero seguimos haciendo planes en nuestra mente como si todo dependiera de nosotros. Entregarle algo a Dios significa soltarlo de verdad, dejar de manipularlo, dejar de planear la manera en que tú lo resolverías y permitir que Él obre a su manera y en su tiempo. Y sí, su tiempo casi nunca es el nuestro, pero siempre es perfecto. La tercera clave que quiero que guardes hoy es alimentar tu fe diariamente. La fe no crece en un corazón que solo la usa en emergencias. Así como el cuerpo necesita alimento cada día para mantenerse fuerte, la fe necesita ser nutrida constantemente. ¿Cómo se alimenta la fe? Escuchando la palabra de Dios, orando, rodeándote de personas que también confían, meditando en sus promesas. La fe no es un sentimiento que aparece de la nada, es una convicción que se construye. Quiero que imagines tu fe como un ancla. Cuando el mar está tranquilo, parece que no la necesitas mucho, pero cuando llegan las olas, esa ancla es lo que te mantiene firme. Si no la fortaleces en los días de calma, será difícil que te sostenga en la tormenta. Por eso, no esperes a que todo se complique para buscar a Dios. Hazlo cada día, en lo pequeño y en lo grande. Recuerda lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no viene de las circunstancias, viene de la confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. En medio de la incertidumbre, la invitación de Dios es clara. Pon tu mirada en Él, recuerda su fidelidad, suelta lo que no puedes controlar y fortalece tu fe. Porque al final, el mañana no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es obedecer y confiar hoy. Tercera parte. El afán es una carga que Dios nunca quiso que llevaras. Quiero que imagines por un momento que estás a punto de iniciar un largo viaje. Frente a ti tienes un camino que no conoces, con subidas, bajadas, tramos fáciles y otros más difíciles. Antes de comenzar, alguien te ofrece una mochila. Pero esta mochila no está vacía, sino llena de piedras pesadas, y cada piedra representa una preocupación. La situación económica, la salud de un familiar, el temor al futuro, las dudas sobre el trabajo, la soledad, los problemas familiares. Sin pensarlo mucho,
Aceptas la mochila y comienzas a caminar. Al principio tal vez no te parece tan pesada, pero con el paso de los kilómetros, tu espalda comienza a doler, tus pasos se vuelven lentos y cada tramo se hace más difícil. Eso es exactamente lo que pasa cuando vives afanado. El afán es esa mochila cargada de piedras que no deberías llevar. Y lo más importante, Dios nunca te pidió que la cargaras. En Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús nos hace una invitación directa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate en algo, Jesús no niega que habrá carga, pero sí asegura que la suya es ligera. El problema es que muchas veces cambiamos esa carga ligera por la que nosotros mismos creamos. En lugar de tomar el yugo de Cristo, que es guiado por su fuerza, nos aferramos a nuestras mochilas llenas de piedras de preocupación, y luego nos preguntamos por qué estamos agotados. El afán es como un ladrón que actúa en silencio. No se presenta de golpe, sino que va acumulando peso día tras día. Empieza con una preocupación pequeña, una factura por pagar, una respuesta que no llega, un diagnóstico que te inquieta. Luego se suman otras: el futuro de los hijos, la estabilidad del trabajo, el rumbo de la vida. Y cuando te das cuenta, estás tan cargado que ya no tienes fuerzas para disfrutar lo que tienes. Quiero que lo entiendas así. Preocuparte por el mañana no cambia el mañana, pero sí te roba la paz de hoy. Puedes pasar horas pensando en lo que podría pasar, y aún así, nada de eso garantiza que puedas evitarlo. De hecho, Jesús fue muy claro al decir en Mateo capítulo 6, versículo 27, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, por más que te preocupes, no vas a cambiar el resultado de ciertas cosas. Pero hay algo más profundo. El afán no solo desgasta el cuerpo y la mente, también debilita el espíritu. Cuando tu mente está llena de preocupaciones, es más difícil escuchar la voz de Dios. Es como tratar de escuchar una melodía suave en medio del ruido de una multitud. Y así, sin darnos cuenta, dejamos que el ruido del afán apague la calma de su presencia. Dios nunca quiso que vivieras con el corazón en un estado constante de tensión. Él quiere que camines ligero, confiado, con la certeza de que no tienes que tener todas las respuestas porque Él ya las tiene. Pero para eso hay que aprender a soltar. Soltar no significa dejar de actuar. Significa reconocer que después de hacer lo que está en tus manos, el resto le pertenece a Dios. Y eso es algo que cuesta, porque nos gusta sentir que tenemos el control. Sin embargo, la verdadera libertad llega cuando entiendes que el control absoluto no es tuyo y que no necesitas que lo sea para estar en paz. Quiero contarte algo que le pasó al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Dios les daba maná cada mañana para que comieran, pero les dijo que solo recogieran lo necesario para el día, nada más. ¿Por qué? Porque Él quería enseñarles a depender de su provisión diaria. Algunos intentaron guardar más para el día siguiente, y lo que guardaron se echó a perder. Esto es una lección viva para nosotros. Dios quiere que confíes en que mañana también proveerá, así como lo hace hoy. El afán por el mañana es como guardar maná para después. Termina dañando lo que tienes y no te da más seguridad. Así que la próxima vez que el afán toque a tu puerta, recuerda esta verdad. Esa carga no es tuya. No tienes que llevarla. No fuiste diseñado para eso. La paz llega cuando aprendes a intercambiar tu carga pesada por la carga ligera de Cristo. Cuarta parte. Pasos prácticos para soltar el afán y descansar en Dios cada día. Hablar de soltar el afán suena bien, pero lo que muchas personas se preguntan es, ¿cómo lo hago realmente? Porque no basta con decir confío en Dios si en la práctica seguimos cargando con las preocupaciones como si dependiera todo de nosotros. Soltar el afán es una disciplina espiritual y también una decisión diaria. Y quiero darte algunos pasos que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo
para que tu corazón empiece a experimentar esa paz que solo viene de Él. Primer paso, reconoce que no tienes el control absoluto. Puede sonar obvio, pero es una de las cosas más difíciles de aceptar. Desde pequeños nos enseñan que debemos tomar el control de nuestra vida, planearlo todo, asegurarnos de que nada falle. Y planificar no está mal, es necesario, pero la verdad es que hay un punto donde nuestro control se acaba. Reconocerlo no es rendirse a la derrota, sino abrir espacio para que Dios actúe. Es como soltar el volante cuando sabes que hay alguien más capacitado para conducir. En Proverbios capítulo 19, versículo 21, está escrito: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Esto significa que, aunque tengas planes, es la voluntad de Dios la que prevalece, y eso es una buena noticia. Segundo paso, ora con intención y entrega real. A veces oramos como quien recita una lista de pendientes, pero la verdadera oración de entrega implica hablar con Dios y decirle desde lo más profundo del corazón: Señor, esto me preocupa, esto me duele, esto me quita el sueño, y yo decido dejarlo en tus manos. La oración de entrega no es una vez y ya, es constante. Hay preocupaciones que tratarán de volver a tu mente una y otra vez, y cada vez que lo hagan, tu respuesta debe ser la misma: entregarlo otra vez. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos da una instrucción clara: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. So good, so good, so good. New summer arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off brands like Rag & Bone, Levi's, Adidas, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tercer paso, reemplaza la preocupación con la palabra. El afán deja un vacío en la mente que suele llenarse con miedo y ansiedad. La mejor manera de combatirlo es reemplazar esos pensamientos con promesas de Dios. Memoriza versículos que hablen de su cuidado, de su fidelidad, de su provisión. Cada vez que el temor por el mañana aparezca, recita esas promesas. Esto no es solo un ejercicio mental, es un arma espiritual. Jesús mismo usó la palabra para enfrentar las mentiras del enemigo en el desierto. Cuando el afán te diga no vas a lograrlo, la palabra responderá: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el afán te diga no hay salida, la palabra dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuarto paso, vive un día a la vez. Este es uno de los consejos más prácticos y a la vez más difíciles de aplicar. Vivir un día a la vez no significa ignorar el futuro, sino dejar de cargar con él hoy. En Mateo capítulo 6, versículo 34, Jesús dijo claramente que cada día tiene su propio afán. Esto es una invitación directa a concentrarnos en lo que está frente a nosotros ahora. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué está dentro de mis manos ahora? Haz eso
y confía en que Dios se encargará del resto. Quinto paso. Rodéate de personas que alimenten tu fe, no tu temor. El afán crece cuando estás rodeado de personas que solo hablan de problemas, crisis, fracasos y malas noticias. Necesitas estar cerca de gente que te recuerde quién es Dios, que te anime a creer, que te cuente testimonios de su fidelidad. Esto no significa ignorar la realidad, sino aprender a verla desde la perspectiva de la fe. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y lo que escuchas constantemente va a influir en lo que crees. Sexto paso. Haz memoria de la fidelidad de Dios. Este punto ya lo mencionamos antes, pero vale la pena profundizarlo. No es solo un acto emocional, es una estrategia espiritual. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel levantaba altares en los lugares donde Dios les había dado una victoria o una provisión especial. Esto servía como un recordatorio visible para ellos y para las generaciones futuras de lo que Dios había hecho. Tú también puedes levantar altares en tu vida, escribir un diario de agradecimiento, guardar notas con testimonios, tomar fotos que te recuerden momentos de provisión. Cuando la ansiedad intente robar tu paz, regresa a esos recuerdos y deja que tu fe se renueve. Séptimo paso. Practica la gratitud como un estilo de vida. La gratitud es un antídoto poderoso contra el afán. Cuando agradeces, tu mente se enfoca en lo que tienes y no en lo que falta. Empieza cada día nombrando al menos 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser algo tan sencillo como el aire que respiras, el techo sobre tu cabeza, la comida en tu mesa, o algo tan profundo como la salvación y el amor de Dios. La gratitud no cambia las circunstancias, pero sí cambia la manera en que las enfrentas. Octavo paso. Confía en el tiempo perfecto de Dios. Este es probablemente el paso más desafiante, porque la espera no siempre es cómoda. Queremos que Dios responda ya, pero su tiempo no es nuestro tiempo. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, nos recuerda que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y sus caminos no son nuestros caminos. Cuando aprendes a descansar en su tiempo, el afán pierde fuerza, porque dejas de medir tu vida con tu propio reloj y empiezas a medirla con el de Dios, que nunca se adelanta ni se retrasa. Aplicar estos pasos no significa que el afán desaparecerá por completo de un día para otro, pero sí significa que estarás mejor preparado para enfrentarlo cada vez que aparezca. Lo más importante es recordar que el descanso verdadero no viene de tener todo bajo control, sino de saber que Dios lo tiene. Quinta parte. Ejemplos bíblicos de personas que confiaron en Dios y no se afanaron. Uno de los regalos más grandes que tenemos en la Biblia es que no está llena de historias perfectas, sino de personas reales, con luchas, dudas y momentos de debilidad que aprendieron a confiar en Dios en medio de circunstancias que les habrían dado razones suficientes para afanarse. Vamos a ver algunos ejemplos y a aprender de ellos. Abraham. Confiar cuando la promesa parece imposible. Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo, y no cualquier hijo, sino uno por medio del cual se multiplicarían sus descendientes como las estrellas del cielo. Sin embargo, pasaban los años y la promesa no se cumplía. Humanamente todo estaba en su contra. La edad avanzada, la esterilidad de Sara, las circunstancias. Cualquier persona en su lugar habría caído en la desesperación, planeando soluciones humanas para acelerar lo que Dios había prometido. Y aunque Abraham tuvo momentos de duda, eligió creer. Romanos capítulo 4, versículo 20, dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Finalmente el Señor cumplió su promesa en el tiempo perfecto, mostrando que Él no miente y que lo que promete, lo hace. José. Mantener la fe en medio de la injusticia. Si alguien tuvo razones para afanarse por el futuro, ese fue José. Vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado sin razón, parecía que todo en su vida se derrumbaba. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la preocupación,
José se mantuvo fiel y confiado en que Dios tenía un plan mayor. Lo que no sabía era que esos momentos de prueba estaban preparándolo para una posición de autoridad desde la cual salvaría a su familia y a todo un pueblo. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José le dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa es la perspectiva de alguien que decide confiar en lugar de afanarse. Entender que incluso lo que parece malo, Dios puede usarlo para bien. Moisés. Liderar sin ver el final del camino. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar a Israel de Egipto, no le dio un mapa con todos los detalles. Moisés tuvo que avanzar paso a paso, enfrentando al faraón, conduciendo a un pueblo que muchas veces se quejaba, y atravesando un desierto sin saber exactamente cómo ni cuándo llegarían a la tierra prometida. Humanamente, era un escenario perfecto para vivir lleno de ansiedad, pero Moisés aprendió a buscar la dirección de Dios en cada paso. Esto nos enseña que muchas veces no veremos todo el camino, y está bien, porque Dios quiere que dependamos de Él día tras día. David, esperar el tiempo de Dios. David fue ungido como rey de Israel cuando todavía era muy joven, pero tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono. Durante ese tiempo, fue perseguido por Saúl, vivió escondido en cuevas, enfrentó guerras y peligros. Él pudo haberse afanado pensando que la promesa no se cumpliría, pero en lugar de eso, esperó el tiempo de Dios. En el Salmo 37, versículo 7, escribió: «Guarda silencio ante el Señor y espera en Él». Esa no es la voz de alguien que nunca tuvo problemas, sino de alguien que aprendió que el plan de Dios no necesita apresurarse. Elías. Confiar en la provisión diaria. Durante una gran sequía, Dios le dijo al profeta Elías que se escondiera junto a un arroyo, y allí le enviaría cuervos para que le llevaran comida. Después, cuando el arroyo se secó, lo envió a casa de una viuda que apenas tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Elías no sabía cómo Dios lo sostendría cada día, pero eligió confiar. Y así fue. Ni la harina ni el aceite se acabaron hasta que volvió a llover. Este ejemplo nos muestra que Dios no siempre nos da todo lo que necesitaremos para el año entero, pero sí nos da lo suficiente para el día de hoy. Jesús. Enseñar a vivir sin afán. Nuestro mayor ejemplo, Jesús, vivió cada día enfocado en cumplir la voluntad del Padre. En Mateo capítulo 6 nos enseñó a no afanarnos por lo que vamos a comer, beber o vestir, porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas, y en su propia vida demostró que la verdadera paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la conexión constante con el Padre. Incluso en medio de tormentas, Jesús podía dormir en la barca, mostrando que la confianza en Dios es más poderosa que cualquier... Mom, can you tell me a story? Sure. Once upon a time, a mom needed a new car. Was she brave? She was tired, mostly. But she went to Carvana.com and found a great car at a great price. No secret treasure map required. Did she have to fight a dragon? Nope, she bought it 100% online. From her bed, actually. Was it scary? Honey, it was as unscary as car buying could be. Did the car have a sunroof? It did, actually. Okay, good story. Car buying you'll want to tell stories about. Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply. Circunstancia. Estos ejemplos nos recuerdan que el afán nunca ha sido parte del plan de Dios para sus hijos. Todos ellos enfrentaron momentos donde la preocupación parecía justificada, pero eligieron poner su mirada en el Señor, y en todos los casos, Dios fue fiel. Esto no significa que el camino siempre será fácil o que no habrá pruebas, pero sí significa que no tienes que recorrerlo cargado de ansiedad. La fe no es negar que hay problemas, es afirmar que Dios es más grande que ellos, y cuando vives con esa convicción, el afán pierde fuerza, porque sabes que tu historia está escrita por aquel que no falla. Sexta parte, lo que Jesús enseñó sobre el afán en Mateo capítulo 6. Si hay un pasaje en la Biblia donde Jesús aborda de manera directa y profunda el tema del afán, es Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Este fragmento no es solo un consejo motivador,
Es una instrucción clara y liberadora que viene de la misma voz de nuestro Señor. Vamos a desmenuzar lo que Él dijo, porque cada frase está cargada de verdad y de poder para transformar nuestra forma de vivir. Jesús comienza diciendo: «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido». Aquí Jesús pone las cosas en perspectiva. Nos recuerda que la vida es mucho más que las preocupaciones materiales. No está diciendo que no importen, sino que no deben ocupar el trono de nuestro corazón. Lo más importante no es lo que tenemos, sino quién sostiene nuestra vida. Luego Jesús nos da un ejemplo sencillo pero poderoso. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Con esta imagen nos invita a levantar la vista y observar cómo la creación entera depende de la provisión de Dios sin ansiedad. Ninguna ave se levanta pensando en si tendrá comida mañana, y sin embargo, Dios les provee. Si Él cuida de ellas, ¿cómo no cuidará de ti que fuiste creado a su imagen? Jesús continúa con una pregunta que desarma cualquier argumento a favor del afán. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, el afán no añade nada positivo a tu vida. No resuelve problemas, no alarga tus días, no mejora los resultados. Lo único que logra es desgastarte antes de tiempo. Aquí Jesús no está minimizando las dificultades, está dejando claro que preocuparse no es la solución. Después nos dirige la mirada a los lirios del campo. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. La belleza y el cuidado que Dios pone en algo tan frágil como una flor nos enseña que su atención a los detalles es perfecta. Si Él adorna algo que hoy está y mañana se seca, ¿cuánto más se encargará de ti, que eres eterno a sus ojos? En el versículo 30, Jesús toca el corazón del problema. Si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí nos confronta con una realidad. El afán no es solo un tema emocional, es un asunto de fe. Cuanto más confiamos en Dios, menos lugar tiene la ansiedad para instalarse en nuestra vida. Jesús entonces nos da la clave central: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí nos muestra el orden correcto: no perseguir las bendiciones como objetivo principal, sino buscarlo a Él, y dejar que lo demás llegue como resultado de su provisión. Cuando el corazón se enfoca en Dios, las necesidades materiales dejan de ser un peso insoportable, porque entendemos que Él sabe lo que necesitamos. Finalmente, Jesús cierra este pasaje con una frase que debería ser una guía diaria para todos. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este es un llamado a vivir un día a la vez, confiando en que Dios se encargará de lo que aún no vemos. Si aplicamos esta enseñanza de Jesús, nuestra vida cambia radicalmente. Porque dejar de afanarnos no es quedarnos de brazos cruzados, es trabajar y planificar desde la paz y no desde el miedo. Es tomar decisiones guiados por la fe y no por la presión de las circunstancias. Quiero que lo veas así. Cada mañana tienes dos opciones. La primera es levantarte y ponerte la mochila pesada del afán, llena de lo que no sabes y de lo que temes. La segunda es levantarte y entregarle esa mochila a Dios diciendo: Señor, yo hago lo que me corresponde hoy y confío en que tú harás lo que yo no puedo. Esa segunda opción no significa que los problemas desaparecen, pero sí significa que tu corazón estará libre para vivir, servir y adorar sin la cadena del miedo al futuro. Séptima parte. Aplicando las palabras de Jesús a la vida de hoy. Uno de los errores más comunes al leer la Biblia es pensar que lo que Jesús enseñó se aplicaba solo a la gente de aquel tiempo.
como si sus palabras fueran buenas historias, pero sin fuerza para los problemas reales que enfrentamos ahora. Sin embargo, la verdad es que las palabras de Jesús son eternas, y su mensaje sobre no afanarse por el mañana es tan necesario hoy como lo fue hace más de 2000 años. Vivimos en una época en la que la ansiedad parece haberse normalizado. Encendemos el teléfono y lo primero que vemos son noticias que nos generan preocupación. Crisis económicas, guerras, enfermedades, cambios en las leyes, problemas sociales. Luego vienen las redes sociales, donde la comparación constante nos hace sentir que siempre estamos detrás de los demás. Y a todo esto se suma la presión diaria, facturas que pagar, metas que cumplir, estudios, trabajo, responsabilidades familiares. Es un ciclo que parece no detenerse. Aquí es donde las palabras de Jesús se vuelven más que un consejo. Se convierten en un ancla para el corazón. Cuando Él dice que no nos afanemos por lo que comeremos, vestiremos o por el día de mañana, nos está enseñando a romper con esa cadena que nos ata al miedo constante del futuro. Y lo mejor es que este principio se puede aplicar en cualquier situación que vivas hoy. Si tienes preocupaciones económicas, quizás estás enfrentando deudas, un ingreso inestable o el temor de perder tu empleo. Jesús no está diciendo que ignores estas realidades, sino que las enfrentes desde una perspectiva diferente. En lugar de dejar que la ansiedad te paralice, comienza cada día preguntándote, ¿qué puedo hacer hoy con lo que Dios ha puesto en mis manos? Tal vez sea buscar oportunidades, mejorar tus habilidades, administrar mejor lo que tienes. Y después de hacer tu parte, confía en que Dios proveerá lo que no está en tu control. Recuerda la viuda de Sarepta, que solo tenía un poco de harina y aceite, pero en las manos de Dios fue suficiente para sostenerla hasta que llegara la lluvia. Si estás preocupado por tu salud, la incertidumbre médica puede ser una de las cargas más pesadas. El diagnóstico que no llega, el tratamiento que no sabes si funcionará, el miedo a lo que pueda pasar. Aquí es donde las palabras de Jesús te invitan a descansar. No significa que no debas cuidarte o seguir las recomendaciones médicas, sino que no permitas que el miedo te robe la paz mientras esperas. En cada paso, recuerda que tu vida no está definida por un informe médico, sino por la voluntad de Dios. Si tu preocupación es tu familia, los padres saben lo que es desvelarse pensando en el futuro de sus hijos. Los esposos y esposas saben lo que es temer por la estabilidad del hogar. Jesús nos recuerda que el mismo Padre que cuida de las aves, cuida también de los que amamos. Orar por tu familia y confiar en que Dios obra en ellos es una de las formas más poderosas de soltar el afán, si te agobia el futuro en general. Muchas personas no tienen un motivo concreto de preocupación, pero viven con una sensación constante de inseguridad sobre lo que vendrá. Para eso, las palabras de Jesús son un escudo. Basta a cada día su propio mal. Esto es un llamado a vivir presente, a ocuparte de lo que tienes delante sin cargar con lo que todavía no existe. El futuro está en manos de Dios y no hay lugar más seguro para dejarlo. El afán moderno es igual que el de los tiempos bíblicos, solo que hoy tiene más canales para entrar en nuestro corazón. Pantallas, notificaciones, noticias. Spotify, it's Jay Shetty. Are you one of those media strategy people? Scrolling through spreadsheets, searching for an audience that pays twice as much attention to your ads than they do on social? Let me introduce you to Fans. And they're here with me on Spotify. Trust me, I know Fans. They don't skip, they stay for hours. They don't move on, they manifest. They're not a demographic group, they're fans. Spotify Advertising. You're among fans. Comparaciones sociales. Por eso, aplicar el mensaje de Jesús requiere una decisión consciente. Filtrar lo que dejamos entrar a nuestra mente. No puedes vivir en paz si cada día alimentas tu corazón con más miedo que fe. Necesitas exponerte más a la palabra que a las voces de preocupación que hay en el mundo. Y aquí hay algo clave. La confianza en Dios no se construye en el momento de la crisis, sino en el día a día. Así como un soldado no espera a estar en batalla para entrenar,
Tú no puedes esperar al momento más difícil para aprender a descansar en Dios. La práctica diaria de buscarlo, de orar, de meditar en su palabra, es lo que fortalece tu fe para que, cuando llegue el día de la prueba, tu corazón ya esté firme. Aplicar las palabras de Jesús a la vida de hoy es decidir que tu paz no dependerá de lo que diga el mundo, sino de lo que dice tu Señor. Es entender que la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios en medio de ellos. Octava parte. Plan de acción diario para vivir sin afán. Vivir sin afán no es algo que sucede de forma automática después de escuchar un buen mensaje. Es el resultado de decisiones y hábitos que repetimos día tras día, hasta que se vuelven parte de nuestra forma de vivir. El objetivo es que cada jornada empiece y termine con la certeza de que Dios tiene el control de todo. Aquí te propongo un plan práctico que puedes seguir, y que si lo aplicas con constancia, cambiará la manera en la que enfrentas cada día. 1. Comienza tu día con Dios antes que con el mundo. El primer pensamiento de tu día define gran parte de cómo enfrentarás las horas que vienen. Si lo primero que haces al despertar es mirar el teléfono, leer noticias o responder mensajes, estarás llenando tu mente con información que muchas veces solo aumenta el estrés. En cambio, si tu primer acto es hablar con Dios, leer un pasaje de la Biblia o simplemente agradecer, estarás poniendo tu mente en un lugar de paz antes de enfrentarte a cualquier desafío. Jesús mismo se levantaba muy temprano para orar, buscando al Padre antes de que empezara su jornada. 2. Limita la cantidad de preocupaciones que permites entrar. Esto no significa ignorar tus responsabilidades, sino filtrar lo que tu mente consume. Si pasas horas revisando situaciones que no puedes cambiar, estás alimentando el afán. En cambio, establece un límite. Dedica un tiempo específico para planificar y ocuparte de lo que está en tus manos, y luego entrégale el resto a Dios. Es como si dijeras, Señor, esto es lo que yo puedo hacer, y lo demás lo dejo en tus manos. 3. Anota lo que te preocupa y ora sobre ello. Muchas veces el afán se multiplica porque llevamos todo en la mente, y eso se vuelve un peso invisible. Te invito a que tengas un cuaderno o una nota en tu teléfono donde escribas cada preocupación, grande o pequeña. Luego, ora por cada una de ellas. Al hacerlo, no solo las estarás sacando de tu mente, sino que también las estarás poniendo en las manos correctas. Este simple hábito libera espacio mental y emocional. 4. Divide tu día en pasos pequeños. El afán crece cuando miramos todo lo que tenemos que hacer como un bloque enorme e imposible de mover. En lugar de eso, divide tus tareas en partes pequeñas y concretas. Pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora mismo que me acerque un poco más a mi meta? Esto no solo te ayudará a avanzar, sino que reducirá la sensación de estar abrumado. Recuerda que incluso los proyectos más grandes se completan un paso a la vez. 5. Alimenta tu fe durante el día. No basta con orar en la mañana y olvidarte de Dios hasta el día siguiente. Busca momentos para recordarte quién tiene el control. Puedes escuchar música cristiana mientras trabajas, leer un versículo en tu pausa, o simplemente cerrar los ojos un minuto para decir, Señor, confío en ti. La fe es como una llama. Si no la alimentas, se apaga lentamente. 6. Aprende a decir no a las cargas que no te corresponden. Muchas veces, estamos afanados no solo por nuestras propias preocupaciones, sino por las de otros que no nos corresponden. Ayudar es bueno, pero no puedes cargar con todo. Pregúntate, ¿esto es algo que Dios quiere que yo lleve o es algo que estoy tomando por costumbre? Recuerda que incluso Jesús no cargó con todas las necesidades de la gente al mismo tiempo. Él seguía la dirección del Padre. 7. Termina tu día entregándolo todo. Antes de dormir, haz un repaso de tu día y entrégaselo a Dios. Dale gracias por lo bueno y entrégale lo que no salió como esperabas. Esto es clave para dormir en paz. El salmista decía en el Salmo 4, versículo 8, «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado».
Cuando terminas tu jornada con este acto, estás declarando que no llevarás el peso a la cama, porque tu descanso está en las manos de Dios. 8. Cultiva la gratitud como un hábito nocturno. No te acuestes sin agradecer. Haz una lista mental o escrita de 3 cosas por las que estés agradecido ese día, aunque haya sido un día difícil. La gratitud cambia el enfoque. Deja de mirar lo que falta y empieza a reconocer lo que tienes. Es imposible vivir afanado y agradecido al mismo tiempo porque la gratitud desplaza la ansiedad. Este plan no es complicado, pero sí requiere compromiso. Al principio puede que tengas que recordártelo constantemente, pero con el tiempo se volverá parte de ti. Y lo más importante, no estás tratando de controlar el afán por tu propia fuerza, sino dejando que Dios sea el centro de tu vida diaria. Cuando aplicas estos pasos, cada día deja de ser una lucha contra lo que vendrá y se convierte en una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios de formas nuevas. La vida deja de ser una carrera contra el tiempo y se convierte en un caminar guiado por un Padre que sabe exactamente lo que necesitas antes de que lo pidas. Novena parte. Lo que sucede cuando vivimos en afán de manera constante. El afán no es un simple estado de preocupación que se enciende y se apaga como un interruptor. Cuando lo permitimos permanecer en el corazón por mucho tiempo, se convierte en un hábito invisible que empieza a dejar huellas profundas en cada área de nuestra vida. Jesús nos advierte sobre él no solo porque roba la paz, sino porque nos afecta en dimensiones que muchas veces no notamos hasta que ya estamos agotados. 1. El afán desgasta el espíritu. Cuando vivimos afanados, nuestra relación con Dios se ve afectada. No porque Él se aleje, sino porque el ruido constante de las preocupaciones hace difícil escuchar su voz. Es como tratar de sintonizar una radio en medio de interferencias. El Espíritu Santo siempre está hablando, guiando, consolando, pero el afán levanta una barrera de distracciones que nos impide recibir esa dirección. Y aquí hay algo muy serio. Una vida espiritual debilitada por el afán se vuelve más vulnerable a la duda, al miedo y a la tentación. 2. El afán roba la alegría de vivir el presente. Cuando tu mente está atrapada en lo que pasará mañana, no puedes disfrutar lo que tienes hoy. Te pierdes los pequeños detalles. Una conversación con un ser querido, el aroma de un café recién hecho, un momento de descanso después de una jornada larga. El afán es un ladrón del ahora y te hace vivir en un futuro que, muchas veces, ni siquiera llegará como lo imaginas. Jesús dijo que cada día tiene su propio afán, y lo dijo porque sabía que la preocupación por lo que no ha llegado impide aprovechar las bendiciones que ya están frente a ti. 3. El afán afecta la salud física. La ciencia moderna confirma lo que la Biblia nos ha dicho desde hace siglos. La ansiedad y el estrés crónicos dañan el cuerpo. El afán prolongado puede provocar insomnio, problemas digestivos, dolores musculares, hipertensión, debilitamiento del sistema inmunológico e incluso enfermedades cardíacas. El cuerpo fue diseñado para reaccionar ante peligros inmediatos, no para vivir en un estado constante de alerta. Cuando lo sometes a esa tensión día tras día, tarde o temprano pasa factura. 4. El afán nubla la mente y paraliza las decisiones. Cuando estás afanado, tus pensamientos giran en círculos, repitiendo una y otra vez los mismos problemas sin llegar a soluciones. Es como si tu mente estuviera atrapada en una niebla donde no puedes ver con claridad. Esto lleva a la indecisión, a posponer lo importante y, en algunos casos, a tomar decisiones apresuradas, movidas por el miedo y no por la fe. Y cuando las decisiones se toman bajo presión emocional, es más probable cometer errores que luego generan más preocupación, creando un ciclo que se retroalimenta. 5. El afán daña las relaciones. Una persona que vive en constante preocupación suele estar más irritable, más impaciente y menos presente emocionalmente. Esto afecta la comunicación con la familia, los amigos y los compañeros de trabajo. El afán puede llevarte a alejarte de quienes más amas, no porque no quieras estar con ellos, sino porque tu mente está ocupada en resolver algo que todavía no ha pasado. Y si no se trata,
Este patrón puede enfriar relaciones valiosas y crear distancias que no deberían existir. 6. El afán apaga la creatividad y la visión. Cuando el corazón está sobrecargado, es difícil soñar, planificar o imaginar nuevas posibilidades. El afán te mantiene en modo supervivencia, enfocado solo en lo inmediato. Pero Dios no te llamó a sobrevivir, sino a fructificar. Si el afán ocupa demasiado espacio, las ideas frescas, los proyectos y las oportunidades pasan desapercibidos porque tu mente está demasiado ocupada en los problemas. 7. El afán puede convertirse en un estilo de vida destructivo. Tal vez pienses que esto solo pasa en momentos difíciles, pero la realidad es que si no se rompe el ciclo, el afán puede convertirse en la manera habitual de vivir. Llega un punto en que, aunque las cosas estén bien, la persona sigue buscando algo por lo que preocuparse, porque su mente se acostumbró al estado de alerta. Y aquí está el peligro. Cuando el afán se vuelve parte de tu identidad, ya no se siente como un problema, pero está afectando todo lo que eres. Aquí es donde la advertencia de Jesús en Mateo 6 cobra más sentido. Él no solo nos dijo «no os afanéis» como una frase bonita, nos lo dijo como un acto de amor y protección. Sabía que el afán no solo roba la paz, sino que corroe cada área de la vida. Por eso su invitación es clara. Cambien el afán por la confianza, el miedo por la fe, la preocupación por la búsqueda de su reino. Cuando reconoces que el afán te está afectando, no es motivo de condena, sino una oportunidad para entregar esa carga y permitir que Dios renueve tu manera de vivir. Porque, aunque el mundo te enseñe que preocuparte es señal de responsabilidad, el reino de Dios te enseña que confiar es el camino de los hijos que saben quién es su Padre. 10ª parte. ¿Cómo se transforma la vida cuando dejas el afán y confías en Dios? Cuando una persona decide de verdad soltar el afán y poner su confianza en Dios, no solo cambia su manera de pensar, sino que todo su entorno comienza a reflejar esa transformación. La paz empieza a ser visible, las decisiones se vuelven más claras y la vida recupera un sentido de propósito que el afán había apagado. Es como si hubieras estado caminando bajo una lluvia constante y de repente el cielo se despejara, permitiéndote ver el camino con claridad y disfrutar del paisaje. 1. Cambia tu manera de enfrentar los problemas. La persona que antes vivía en alerta permanente empieza a actuar con calma incluso en momentos de presión. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ahora sabe que no está sola en la batalla. Al entregar las preocupaciones a Dios, su energía se enfoca en lo que sí puede hacer, y su corazón descansa en que lo que no puede controlar está en manos del Todopoderoso. Esto le permite tomar decisiones más acertadas y con menos desgaste emocional. 2. La paz interior se convierte en tu estado natural. Filipenses capítulo 4, versículo 7, habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y es exactamente lo que empieza a experimentarse. No se trata de una paz que depende de que todo esté perfecto, sino de una paz que permanece incluso en medio de la tormenta. Quien vive así ya no reacciona con desesperación ante cada mala noticia, porque tiene la convicción de que Dios ya está obrando en segundo plano, aunque no lo pueda ver. 3. Recuperas la capacidad de disfrutar el presente. Cuando el afán deja de ocupar espacio, el corazón empieza a valorar los pequeños detalles, la risa de un hijo, un almuerzo en familia, un paseo sin prisa, un momento de silencio. Antes, esos momentos pasaban desapercibidos porque la mente estaba atrapada en lo que podía salir mal mañana. Ahora, se disfrutan como regalos diarios que Dios envía. Esto no es solo un cambio de actitud, es un cambio de vida. 4. Mejora tu salud física y emocional. Diversos estudios muestran que la reducción del estrés mejora el sueño, fortalece el sistema inmunológico, estabiliza la presión arterial y disminuye la tensión muscular. Pero más allá de lo científico, hay algo espiritual. Cuando confías en Dios, tu cuerpo y tu mente encuentran un descanso que ninguna técnica de relajación puede igualar. Ese descanso viene de saber que no tienes que cargar con todo,
porque hay un Padre que cuida de ti. 5. Tus relaciones se vuelven más saludables. Una persona libre del afán es más paciente, más presente y más atenta. Las conversaciones dejan de estar llenas de quejas y preocupaciones y empiezan a enfocarse en esperanza, soluciones y gratitud. Esto crea un ambiente más sano en la familia y en las amistades, porque la paz es contagiosa. Lo que antes era tensión constante, ahora se convierte en un espacio donde otros también encuentran consuelo. 6. La fe se fortalece de manera práctica. Cuando ves a Dios responder en áreas donde antes estabas afanado, tu fe deja de ser solo teoría y se vuelve experiencia. Empiezas a reconocer su mano en las provisiones, en las soluciones inesperadas, en las puertas que se abren. Cada vez que algo se resuelve después de haberlo entregado, tu confianza crece y se hace más natural soltar la siguiente preocupación. Es un ciclo positivo. Más fe, menos afán, más fe. 7. Tu testimonio impacta a otros. Una vida vivida sin afán en un mundo lleno de ansiedad es un mensaje poderoso. La gente empieza a notar que reaccionas de forma diferente a las dificultades, que tienes una serenidad que no depende de las circunstancias. Esto abre puertas para que puedas hablar de tu fe y explicar que no es que tengas una vida perfecta, sino que confías en un Dios perfecto. Muchos se acercarán buscando esa misma paz, y tu historia puede ser el canal por el cual ellos también aprendan a confiar. 8. Descubres que confiar es un estilo de vida, no un momento aislado. Dejar el afán no es algo que haces solo una vez, es una forma de vivir. Cada día trae nuevas oportunidades para practicarlo. Cuando llega una factura inesperada, cuando algo no sale como planeaste, cuando una puerta se cierra. Cada una de esas situaciones es un recordatorio de que puedes caer en el viejo hábito de preocuparte o puedes seguir en el nuevo camino de confiar. Y mientras más elijas confiar, más natural se volverá. Imagina despertar cada día sin esa carga en el pecho que antes te acompañaba desde que abrías los ojos. Imagina vivir sabiendo que no tienes que anticiparte a todos los problemas porque tu Padre ya está en el mañana. Esa es la transformación real que ocurre cuando obedeces el llamado de Jesús a no afanarte. Lo hermoso es que este cambio no está reservado para unos pocos espirituales o especiales. Está disponible para cualquiera que decida soltar la mochila pesada del afán y caminar con el yugo ligero de Cristo. El momento de hacerlo no es mañana, es hoy, porque cuanto antes decidas confiar, antes empezarás a experimentar esa vida abundante que Dios. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Prometió.